Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar una nueva forma de ocio cada vez más popular en China, los minifines. Estamos en el centro de Changsha, la ciudad en la que vivimos y seguramente el lugar del país en el que más fuerte ha pegado esta moda. Vamos a ver dos locales. El primero es más asequible. Por unos 8 euros, 9 dólares puedes alquilar una sala durante 2 horas. Y el segundo es más caro, pero tampoco gran cosa. No estamos hablando de servicios de lujo. A ver, ¿cómo se llama este servicio en chino, Lele? 私人影院 o 微影院. Que podríamos traducir como cine personal, cine privado o minicine, aunque nosotros preferimos la última. Estas actividades también entrarían dentro de la categoría del cine bajo demanda, pero en realidad van mucho más allá. Y yo creo que son muy interesantes para entender un poquito mejor a una parte de la sociedad china. Estos establecimientos suelen estar en los bloques de viviendas y generalmente se encuentran en el centro de la ciudad o en los alrededores de las universidades. ¿No? Realmente se encuentran. Aquí tenemos a un cliente en potencia, un poco tímido. Estos son todos los negocios que hay en este edificio. Nosotros tenemos que ir a la planta 19. Este hombre quiere ver una película conmigo. Yo tengo más tarea, tú no tienes, un poco raro, ¿no? Ay, que no pasa. Ay, siempre en medio el extranjero. Bueno, la última planta la tenemos que subir andando, no sé por qué. Da un poco de cosa. Vamos a ver. Aquí hay un pasillo con unas vistas de la ciudad preciosas si no le tienes miedo a las alturas, como un servidor, claro. Es que no sé yo si esto está muy protegido, ¿eh? No. ¡Qué caretas es, Javierto! Este es el local, se llama Niukou Private Movie. Niukou significa botón. El recepcionista es un poco tímido, pero es muy majo, de verdad. Le hemos llamado antes para ver si podíamos venir a grabar y ha dicho que sin problemas, porque a veces en este tipo de negocios tienen reparos con lo que vayas a enseñar. 14年开的，差不多7年左右了。7年了。对，我们是老店子。以前有2家，楼下还有一家也是我们的。现在的话，就转让给别人了。因为现在管不过来，我老板他都不来的，一般都是我管店。生意的话就是那种一般偏上的那种，就生意不好，也不是很差。就因为我们是老店子嘛，顾客多。前1年会好一点，疫情那年不行。 在五一广场至少都有20-30家，20-30家。对，那长沙得有几百家。那差不多。消费群体都是学生或者是那种情侣。就是年轻人吗？对，20岁左右的。20岁左右的。 Veis que tienen un pequeño puesto para poder comprar comida y bebida, pero también puedes llamar para que te traigan comida a domicilio, no pasa nada. Como podéis apreciar, es un apartamento adaptado a este negocio. En estos carteles dice, utiliza la habitación tranquilo porque la hemos desinfectado. Esta es una máquina dispensadora de areca, que ya os contamos que es un producto estimulante muy popular aquí. Te lo pones en un lado de la boca, lo puedes masticar un poco de vez en cuando y para mí el efecto es como el de un café, pero tiene cada vez más rechazo porque se sabe que puede causar cáncer. Tienen unos carteles de cine en plan decorativo y el de Avatar está en español. Por cierto, los paisajes de esa película están inspirados en un parque muy famoso de esta provincia, Chanjiajie. Hemos estado ya un par de veces allí, pero tengo un alumno de esa localidad y es posible que regresemos con él. Bueno, pues vamos a ver la película, ¿qué tal? El tema de la habitación que hemos elegido nosotros son los superhéroes, muy de moda también en China. Y aparte del proyector, que es la fórmula habitual, y el sofá cama, tiene aire acondicionado y bien de ventilación, aunque no vemos ninguna ventana. Yo creo que tiene que haber alguna, pero estará tapada. Ya perdonaréis, pero esta vez es posible que se note un poco de ruido en la imagen porque hay muy poca luz. Parece que la iluminación no es una de las exigencias de los clientes, me pregunto por qué será. A ver cómo están esas palomitas. Dulces, como siempre. En China yo creo que nunca he encontrado saladas. No lo podemos enseñar por motivos de copyright, pero estamos viendo una película de animación china sobre el rey mono. Bueno, es una adaptación de la novela clásica Viaje al Oeste, que inspiró a Bola de Dragón, entre otros. Aquí puedes encontrar todo tipo de películas y series, también de otros países, por supuesto. Cuando se trata de producciones extranjeras, a lo mejor no siempre respetan el copyright, aunque están cada vez más serios con el tema. Ahora, de acuerdo con la ley, en principio, si quieres tener un negocio de estos tienes que pagar por los derechos. En realidad hay servicios para ello, los establecimientos pueden pagar una suscripción al mes y así se supone que todo es legal. En algunas de estas habitaciones, además de ver una película y tomar algo, puedes jugar a videojuegos, a cartas, incluso estudiar. Y también otras cosas. Como por ejemplo... ¡No! ¿En serio?
Claro, estos sofás tan amplios, a veces incluso te encuentras una cama, dan mucho juego para las parejas jóvenes. A veces tienes hasta un baño privado, como si fuese una habitación de hotel. Y en realidad es un tipo de negocio que está a caballo entre diferentes tipos de servicios. Hay algunos que están más dirigidos a las parejas, otros a los grupos de amigos, algunos solo ofrecen películas y en otros puedes cantar, jugar a juegos de mesa y muchas otras cosas. Hay algunos que tienen gatos para que estés con ellos. También muy de moda. Y los hay que también son mitad minicine, mitad cafetería. O sea, puedes ir ahí, tomar algo, incluso conocer a alguien y luego ver una película juntos. No está nada mal. En la zona de la que vengo yo, eso sería ciencia ficción, pero bueno, puede ocurrir. Antes os hemos dicho que esto es interesante para entender a una parte de la sociedad china, sobre todo a los jóvenes. Y ya sé que esto a lo mejor en otros países no triunfaría, pero hay que tener en cuenta que aquí muchos adolescentes y veinteañeros viven en los dormitorios de los centros educativos separados por sexos. Pasan mucho tiempo estudiando y entre libros y a lo mejor para ellos no es muy fácil encontrar un lugar en el que disfrutar de algo de intimidad. Yo sé que Lele solía ir con su novio a hoteles. Eso no puede ser. No pasa nada, si yo estaba mucho peor. Yo me solía ir con mis novias a una casa abandonada del pueblo. Aunque también es verdad que nosotros empezamos a tener relaciones antes que vosotros. Yo ya estaba con 15, 16 años y Lele tuvo su primer novio con 18, ¿no? 17. Vale. A lo mejor con esa edad ya tienes un poquito más de dinero. Yo estaba pelado y además sin coche. A ver, en las ciudades chinas, sobre todo alrededor de las universidades, suele haber muchos hoteles para ese tipo de clientes. Generalmente ofrecen buenos precios, pero esto es más barato y también más indirecto. Porque aquí puedes venir a ver una película, pero a un hotel ya es otra historia. A ver, no estamos diciendo que estos locales sirvan solo para eso, pero salta a la vista que es una posibilidad. Ya sabemos que mucha gente en el extranjero asocia el ocio de este país directamente con los karaokes, pero en realidad los karaokes llevan ya unos cuantos años en declive y les han salido todo tipo de competidores. Yo creo que una de las razones es que son un negocio más difícil de montar porque generan más ruido. Montar un karaoke en un apartamento es mucho más complicado desde el punto de vista legal. Esto es mucho más sencillo y cumple funciones sociales muy similares. Yo a veces a mis estudiantes el lunes les pregunto ¿qué tal el fin de semana? ¿Habéis ido al karaoke? Y me miran como si fuese un viejo preguntándoles si han jugado al parchís. A ver, esto no es publicidad, pero aquí tenemos unas patatas Lay's con un sabor muy local, pescado asado. A mí es un plato que me encanta, muy típico de esta zona y la verdad es que están muy ricas. Ahora vamos a ver el segundo establecimiento, que está en un edificio más de oficinas. Ya sabemos que estamos en la planta correcta por estas fotos de actores. ¡Qué glamour! Este minicine se llama Cai Huo Che. Y es la traducción al chino de la película Trainspotting. O sea, ya para empezar es un nombre bastante sugerente. Tienen ahí el nombre en ese letrero de neón, pero ya nos han dicho que está mal hecho. Aquí tienen 15 habitaciones, pero están todas ocupadas, tenemos que esperar. Una cosa que no hemos dicho es que estos minicines están abiertos las 24 horas. También ofrecen bonos para varios días con los que al final te puede salir a mitad de precio. Nosotros vamos a alquilar una sala de 15 euros, 17 dólares. Esto se parece más a una habitación de hotel, tiene una decoración un poco más cookie, aunque así a simple vista no tengo muy claro por qué aquí se paga más, porque la habitación de hecho es más pequeña. A lo mejor la clave está en un pequeño detalle en el que nos han insistido, porque al parecer cada año pagan varios miles de euros por los derechos de emisión de las películas y las series. Y también hay gente que viene a ver directos de eSports, por ejemplo de League of Legends. En algunas de estas habitaciones puedes quedarte a dormir toda la noche pagando un poquito más. Y al contrario que Javi, yo pienso que merece la pena tanto si vienes con tu pareja como con amigos. La decoración es muy bonita y está todo limpio. Como hemos dicho antes, ahora esto está mucho más regulado, pero hace unos 7-8 años, cuando empezaron, en estos locales se podía hacer de todo. Hemos estado leyendo y hay historias de películas ilegales, porque aquí el cine para adultos está prohibido, una amplia variedad de servicios extra bastante cuestionables. La gente en los países occidentales piensa que aquí está todo controladísimo por el gobierno, pero no es nada raro que tarden un buen tiempo en regular este tipo de nuevos servicios, sobre todo cuando no afectan a tanta gente. En China el cine está bien, pero todas las películas deben ser para todos los públicos. Eso quiere decir que si los niños no lo pueden ver, los adultos tampoco. Y para los jóvenes es un poco rollo, la verdad. Pero una parte del gobierno y de las familias opinan diferente. Ellos creen que el deber moral de los jóvenes es estudiar y no ven con muy buenos ojos estas distracciones. O sea, pueden aceptar que quieras ser una estrella del cine, pero pasarte el día viendo películas y series, no. Eso es todo por nuestra parte. Si
este video os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!